Mm, ok. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Gabriel Galindo Muñoz, matrícula 24210711 de cuarto semestre. Tarea unidad número 2, gráficas de control por variable. Carrera Ingeniería Industrial, impartida por el docente Morales Ibarra Juan José. A continuación, una breve presentación en la cual estaremos describiendo los conceptos que comportan lo que viene siendo las gráficas de control por variable. Disculpen, disculpen si tomo agua, pero es que se me seca la garganta y se me va la voz. Ok, en la diapositiva número uno, gráficas de control. ¿Qué son más que nada las gráficas de control? Las gráficas de control son herramientas fundamentales del control estadístico de procesos SEP, utilizadas para monitorear la estabilidad de un proceso a lo largo del tiempo. Permítame un poquito, a ver. Ok, fueron desarrolladas por Walter A. Schubert en los años 20 y se han convertido en pilares de gestión de calidad. Pues a qué se refiere con esto, con los pilares de gestión de calidad, que las gráficas de control las utilizan más que nada, pues vaya la redundancia, ¿no? Llevar un control de los procesos, del límite superior, un valor central o límite inferior. Aquí como lo podremos ver aquí en esta imagen, tenemos definiendo el límite superior, valor central y límite inferior, ¿no? Y luego van diciendo la gráfica de control. Aquí tenemos lo que vienen siendo los datos, es el número de piezas que se está trabajando. Aquí tenemos este punto que nos señala aquí, que es el punto fuera de control. Ese es un punto en el cual ya no coincide con los datos que están congruentes y se encuentra fuera de control, ¿no? Que ahí es donde deberíamos de atacar, por así decirse. Y de este lado tenemos lo que viene siendo el peso de la pieza, que a continuación más adelante, pues les mostraré una más a detalle, ¿no? Ok. Vamos a eliminarlo para que eso nos confunda. Ok, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es el propósito principal de una gráfica de control es distinguir entre varias variaciones normales, causas comunes y variaciones anormales, causas especiales. Esto permite tomar decisiones informadas sobre ajustes en el proceso. Aquí tenemos algunos ejemplos en el cual son los componentes de una gráfica de control. Tenemos lo que viene siendo la línea central, entre paréntesis CL. Esta representa el promedio del proceso. Límite superior del control. Yo estoy enseñando aquí para que se mire mejor. Ok. mm, Este. Ok, límite superior de control. El límite inferior entre paréntesis UCL y límite inferior de control LCL. Cálculos estadísticamente indican el rango esperado de la variación. Puntos de datos, observaciones del proceso en orden cronológico. Aquí tenemos haciendo el tipo de gráficas que realizamos en una gráfica de control. En este unidad número 2 estamos trabajando con lo que venía siendo la XR y la XS, que a continuación más adelante daremos un ejemplo de cada una de las gráficas y cómo utilizarlas en unidad. XR son más que nada para subgrupos pequeños de más menos 10, ¿no? Esto mide el promedio y el rango. Para XS, para subgrupos grandes de 10 hacia arriba, este mide el promedio y la desviación estándar. Y-MR son individuales y rango móvil para datos individuales sin subgrupos. Para sin subgrupos es un proceso más sencillo porque no tenemos que así sacar los subgrupos como que estamos manejando como en barra XR y en XS. Ok,
Aquí tenemos algunas siglas con su significado, que es P, es proporción de unidades defectuosas. El NP es el número de unidades defectuosas. C, número de defectos por unidad. U, defectos por unidad variable. Ok, siguiente diapositiva. Vamos a limitar esto. Ok, deja eliminar esto porque se mira este aquí. Disculpen los ruidos, un poquito de ruidos. Listo. Número 2, perdón, tipos de gráficas de control. La correcta clasificación de los datos es esencial para elegir la gráfica de control adecuada. Los datos se dividen en dos grandes categorías, variables y atributos. Tenemos lo que son los datos variables. Son mediciones numéricas continuas como peso, temperatura, tiempo y longitud. Estos datos pueden tomar infinitos valores dentro de un rango. Se utilizan en gráficas como X-R o la X-S y el IMR. Datos de atributos son datos discretos o categóricos como aprobado o rechazado. Número de defectos, clasificación por tipo, subdividen en binominales, en P, NP, que esas definiciones las dimos en la diapositiva anterior, defectuosas, no defectuosas. Poisson, C y U es el conteo de defectos. Aquí tenemos en esa gráfica los tipos de gráficas de control, que la gráfica es X-R, son promedios y rangos. Gráfica X-S son promedios y división estándar. Gráfica X-R son medianas y rangos. Gráfica X-R son lecturas individuales y rangos. Número 3, control estadístico de proceso. El control estadístico de proceso es una metodología que utiliza herramientas estadísticas para monitorear, controlar y mejorar la calidad de los procesos productivos. Su origen se remonta a los años 20 con Walter E. Shewhart, quien introdujo las gráficas de control en Bell Labs. Posteriormente, Edward Deming impuso su aplicación en Japón, convirtiéndola en una piedra angular del sistema de calidad japonesa. Fundamentos del SEP. Variabilidad inherente. Todo proceso presenta variaciones. El SEP busca distinguir entre causas comunes, que es variaciones naturales del sistema, causas especiales, variación atribuibles a factores externos o errores, estabilidad del proceso. Es un proceso está bajo control cuando solo presenta causas comunes. Si hay causas especiales, se considera fuera de control. Sí, para ver qué se me. Ok, diapositiva número 6. Aquí tenemos unos ejemplos de componentes clave, perdón, análisis de datos. Se recopilan datos de calidad del producto y del proceso para ser analizados. Ok, tenemos lo que viene siendo gráficas de control. Son la herramienta principal del SEP que permite visualizar los datos de un proceso en el tiempo y detectar cuándo se sale de sus límites de control, que como lo hemos visto en la primera diapositiva de gráficas de control, ahí se mencionaba el punto que estaba afuera, que como menciona aquí, que permite visualizar los datos de un proceso en el tiempo y detectar cuándo se sale de sus límites de control. Cuando se sale de sus límites de control es decir que pues esta fue el rango de los datos que teníamos como aprobación y ahí es donde tenemos el problema. Identificación de variaciones. El análisis estadístico ayuda a diferenciar entre causas comunes, variaciones inherentes y constantes del proceso, como el desgaste de maquinaria a fluctuaciones ambientales, causas especiales.
variaciones que no son constantes y que suelen ser atribuidas a factores específicos que deben ser investigados y eliminados. Aquí tenemos técnicas estadísticas, tenemos unos ejemplos. Se pueden utilizar diversas técnicas como las medidas de tendencia central, la media, moda y la mediana. Y de dispersión. ¿Cuál es de dispersión? Desviación estándar y varianza. Para entender el comportamiento del proceso, tenemos lo que es la mejora continua. Al identificar y corregir problemas a tiempo, se logra una reducción de mermas, se mejora la calidad del producto y se optimizan los recursos. Aquí tenemos una pequeña imagen, déjala hago un poquito más amplia, que es el control estadístico de procesos, el CEOS. Aquí tenemos como un tipo, mm, se puede hacer un tipo flujo, que tenemos que es la de donde inicia, proceso, producción, actuación sobre la producción, información sobre el comportamiento y actuación sobre el proceso. ¿Ok? El control estadístico del proceso de procesos produce el efecto de conocer la variación de los factores que integran un proceso, prevenir los defectos, reducir los costos y cumplir con los requisitos. Esos más que nada son componentes claves para el control estadístico de procesos. Bueno, ok. Análisis de la capacidad. ¿Qué es un análisis de capacidad? Es un estudio de capacidad, es un análisis estadístico para determinar si un proceso es capaz de producir resultados que cumplan con las especificaciones del cliente. Compara la dispersión del proceso con límites de tolerancia permitidos y puede estimar la proporción de productos defectuosos. Estos estudios ayudan a evaluar si un proceso está centrado y estable, e identificado causas de variaciones para poder reducirlas. Esa capacidad de proceso también un poquito más adelante, cuando terminemos de dar las definiciones, eh, en los ejemplos de Minitab, te estará viendo para pues, entender lo mejor qué es cada objetivo que queremos dar a conocer. ¿Ok? ¿Qué evalúa un estudio de capacidad? Variabilidad. Mide qué tan amplio es el rango de los resultados del proceso, comparándolo con las especificaciones del cliente. Centrado, determina si la media del proceso está en el centro de las especificaciones. Cumplimiento, estima la proporción del producto que probablemente están fuera de los límites de especificaciones. Aquí tenemos una pequeña imagen de como una capacidad del proceso. Y esta imagen es de mi tab, nomás que aquí se me salió un poquito borroso. Aquí tenemos los datos del proceso, el índice de capacidad, observaciones y porcentajes esperados. No se alcanza a ver muy bien porque no sé por qué la imagen me salió borrosa, pero igual más adelante la vamos a ver. Vamos a dejarla ahí. ¿Cómo funciona? Aquí tenemos el cómo funciona el análisis de la capacidad. ¿Cómo funciona? Recuperación de datos. Se toman mediciones de la salida del proceso para recopilar datos. Análisis estadísticos. Se calculan índices como el CP, CPK, el PP y el PPK para cuantificar la capacidad. Un índice más alto indica un menor riesgo de producción de efectos y un proceso más capaz. Un índice más bajo indica que el proceso tiene problemas de variación o centrado. Una de esas dos. La evaluación se determina si el proceso es capaz de producir resultados dentro de los límites y es aceptable. Mejora, si el proceso no es capaz, se identifican los problemas y se implementan mejoras. Que las mejoras continuas siempre se van a estar viendo en la empresa, puesto que pues sale un detalle aquí, sale un detalle aquí acá, con unos números no me dan, el material está saliendo mal y pues tenemos que ver la mejora continua en cualquier proceso hoy. Beneficios principales: mejora la calidad, asegura que el proceso cumpla con los estándares de calidad requeridos. Aumenta la eficiencia, sí se aumenta la eficiencia, ayuda a optimizar recursos y evitar cuellos de botella.
Reduce costos. Al disminuir los defectos, se reducen los costos asociados a retrabajos o desperdicios. Mejora la toma de decisiones. Proporciona datos concretos para tomar mejores decisiones y operativas y estratégicas. Sí, esos beneficios principales son muy importantes, puesto que en la empresa siempre es mejor la calidad y la eficiencia. Pues la calidad más que nada para el cliente y así sigue atrayendo a clientes y tener constante trabajo, ¿verdad? Reduce costos, claro que también es muy importante, porque ahí sí disminuimos los efectos de la empresa y se asocian a retrabajos y desperdicios, que ahí estaríamos evitando retrabajos y los desperdicios de material. Y gráficas de control para variables gráficas XR. Aquí nos estamos metiendo un poquito más centrado a las gráficas XR, que es lo que más adelante les mencionaba que vamos a ver. Las gráficas XR o X barra y R son herramientas de control de calidad utilizadas para monitorear procesos que utilizan datos de variables continuas, como la longitud o la temperatura. Se componen de dos gráficas, la gráfica de las medias X y la gráfica de rangos R, que se usan en conjunto para controlar la posición del proceso, su media y la variabilidad dentro de los grupos repetitivamente. Gráficas de media X. El objetivo, controlar el promedio del proceso. Datos, se grafica la media de cada subgrupo de datos. Análisis, se observan desviaciones del valor central que indican el cambio de ubicación del proceso. Ok, gráficas de rango R. Objetivo, controlar la dispersión de variabilidad del proceso. Datos, se grafica la diferencia entre el valor máximo y mínimo dentro de cada subgrupo, es decir, rango. Análisis, se monitorea la consistencia del proceso. Si los rangos son altos, la variabilidad es alta. ¿Cuándo usarlas? Eso, para cuándo usarlas es importante monitorear procesos que involucren mediaciones de variables continuas, como peso, longitud, precisión o temperatura. Cuando se toman subgrupos de datos, por ejemplo, 9 o más muestras por grupo y no se dispone de todas las mediciones de la población, lo que las hace útiles en procesos de alto volumen, para identificar cuando un proceso está fuera de control y tomar acciones correctivas para mejorar la calidad. ¿Cómo interpretarlas? Límites de control. Cada gráfica tiene un límite superior de control LCS, un límite central LC y un límite inferior de control LCI. Proceso bajo control. Cuando todos los puntos se encuentran entre los límites de control de ambas gráficas, se considera que el proceso está bajo control estadístico, aunque pueden existir señales de inestabilidad si los puntos se alejan mucho de la línea central. Y como les mencionaba, estamos hablando de las gráficas X, X barra R y X barra S. Aquí tenemos lo que viene haciendo la gráfica X barra S, pronunciada X barra S. Son un tipo de gráfica de control utilizado en el control estadístico de procesos SEP para monitorear la media y la variabilidad de un proceso cuando se trabaja con subgrupos grandes, generalmente en tamaño mayor a 10. Perdón. Características y usos. Doble propósito. Utilizan las gráficas para monitorear simultáneamente la tendencia de la central media y la dispersión, que es la desviación estándar del proceso. Control de variabilidad. La gráfica S es más sensible a los cambios de variabilidad del proceso que la gráfica R de rango. Uso con subgrupos grandes son ideales para procesos donde el tamaño de la muestra
n es grande y no constante, a diferencia de la gráfica XR, que son más sencillas para muestras pequeñas, que como mencionaba, es de un rango menor a 10. Para detención de problemas ayuda a identificar un problemas en el proceso, ya que una variación inusual en la gráfica S puede indicar un problema que no se vería en las gráficas de medias. Ven aquí como en esta gráfica tenemos un punto fuera, que es cuando ahí ya empezamos a tener problemas porque es que un dato no está correcto y nos podemos ir con este punto rojo que nos señala aquí, que está en la parte de abajo, que vendría siendo en el límite inferior es donde se encuentra. Se puede encontrar el límite inferior o límite superior, como lo indica aquí la imagen. Y el valor central, pues es donde se encuentran todos los puntos. Aquí tenemos el límite superior, que es donde se encuentra el punto rojo, que es el dato que nos está arrojando. Gráficas de control para variables gráficas XR. Gráficas XR puede utilizar la gráfica R cuando el tamaño de sus grupos, o sea, 8 o menos, si el tamaño de su grupo es 9 o más, utiliza la gráfica XS. Cuando son grupos menores, ahí sea 10, pero regularmente siempre lo usamos a 8, a 8 menos. Una gráfica XR gráfica la medida del proceso gráfica X y el rango del proceso en gráfica R. A lo largo del tiempo para datos variables en sus grupos, esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Eso mismo se me saca de la garganta. Por ejemplo, puedo utilizar gráficas XR para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes, de pesas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes en hospitales a lo largo del tiempo. La gráfica XR se muestra juntas porque estos deben interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica R porque la variación del proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pueden ser inexactos y pudieran indicar fácilmente una condición fuera de control o no la detectada. Estos ya son parte de los ejercicios que a continuación estaremos dando. Son dos ejemplos de cada una de las gráficas, dos ejemplos de gráficas X barra R y dos ejemplos de gráficas X barra S. Aquí tenemos el primer ejemplo, que es el de gráficas de control para variables gráficas. Ejemplo número uno. Una empresa se produce tarjetas electrónicas. Requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control X barra R con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomaron temperaturas de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. Aquí ya nos está dando un dato que es muy importante, que viene siendo los subgrupos, que se está manejando de 5 subgrupos, y las lecturas que sería de 625 lecturas. ¿Ok? Aquí tenemos datos de temperatura para máquinas de impresión gráficas de control, ejemplo número uno. A ver cuál viene haciendo. Es este. Ok, aquí la tenemos resuelta, pero igual para explicar cómo es que obtenemos todos esos datos más congruentes con los
5 subgrupos que estamos manejando y la gráfica de control de temperatura en máquina de impresión. También podemos obtener lo que viene siendo un, unas gráficas de temperatura más precisas, en el cual te da, si, como ejemplo, un comentario, aquí nos dio la medida del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera del control en la gráfica que es baja. Eso quiere decir que los subgrupos en la gráfica de X barra están todos dentro de y no tenemos ningún problema o ningún detalle con ello. Aquí tenemos, también nos da una pequeña barra en el cual nos menciona que si es estable la media del proceso, evalúa el porcentaje de subgrupos fuera de control. Aquí dice que sí, pues que estamos correctos. En caso de que hubiera un detalle, un problema, que no fuera así, nos marcaba diferente circunstancia, ¿no? Un no o un por aquí, ese detalle. Ahorita podemos un poquito más a detalle eso. Igual ahorita mencionamos cómo sacamos todos esos datos. Pero primero vamos a sacar la barra de XR de temperatura. Como podrá ver, aquí ya tenemos el día, la máquina y la temperatura. Como mencionaba en el ejemplo, son alrededor de 625 lecturas. Aquí las tenemos, 625 lecturas, día, máquina y temperatura. Ok, los subgrupos, aquí los tenemos, que como mencionaba en el ejemplo, son 5 subgrupos. Aquí tenemos uno, 2, 3, 4 y 5. Tenemos esos 5 subgrupos en el primer día con la máquina del 1 al 5 y las temperaturas que nos arrojó en estos días. Ok, para tener esta gráfica lo que tenemos que añadir, nos vamos a las estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos. Aquí la que estamos utilizando, que es para X barra R, que es la de gráfica Y barra R. Ok, aquí la vamos a dejar en todas las observaciones para un gráfico, está en una columna. Y sí, la dejamos en todas las observaciones para el gráfico, está en una columna. Aquí le vamos a colocar lo que viene haciendo la temperatura, que es lo que a donde queremos llegar. Tamaño de los subgrupos, 5, que es el que estamos manejando. Aquí es muy importante también activar una opción aquí, esta parte aquí que se llama opciones de barra R. La apretamos aquí, nos vamos a donde dice pruebas. Aquí ya lo tengo activado, pero vamos a quitarlo para volver a activar. Aquí vamos a activar lo que viene siendo todos los puntos de esta parte. 1.K, que son las divisiones estándar de la línea central. ¿Lo queremos? Claro que lo queremos. K, puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. K, puntos consecutivos, todos los ascendentes o todos los descendentes. Puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo. Lo activamos también. Esos datos, como ya los tenemos, pues los vamos dejando así y no le movemos más a ello, ¿no? Pero lo importante aquí es activar todas las casillas. K más uno, los puntos de desviaciones estándar desde la línea central del mismo lado. K más uno de puntos, una desviación estándar de la línea central, mismo lado. Puntos consecutivos dentro de una desviación estándar de la línea central, cualquier lado. Y puntos consecutivos, una desviación estándar de la línea central, cualquier lado. Una vez activados, pues para poner como un título en la gráfica, nos vamos a etiquetas y aquí colocamos lo que viene siendo gráficas de control XR, temperatura de máquinas. Le damos a aceptar, le damos a aceptar
nos carga y nos arroja lo que viene siendo ya nuestra gráfica. Y aquí tenemos la gráfica, ya tenemos toda, tenemos la media de la muestra, y aquí tenemos todas las, se puede decir casi las, todo completo en nuestra gráfica de control XR. Ok, la voy a eliminar porque ya tenemos una aquí arriba. Espera, aquí está, aquí la tenemos. Ahora, ¿cómo lo hacemos para obtener unos datos más enteros y más completos en el que nos describa en qué estado se encuentra? Ok, para obtener eso nos vamos en el asistente, nos vamos a gráficas de control. Aquí es para elegir un gráfico, nos vamos a donde dice tamaño de subgrupos. Aquí estamos viendo que haciendo gráfica X barra, que el tamaño de su grupo es 8 o menos, debe de ser menor. Ese se utiliza para X barra S, que es el que es mayor a 8. Pero en este caso estamos utilizando X barra, que viene siendo menor. Ok, los datos se encuentran en una columna para todos los subgrupos. Ahí se le dejamos igual ahí. Columna de datos es la de la temperatura, que es donde queremos poder obtenerlo para la máquina. Mm. Tamaño constante para todos los subgrupos, 5, que es el que estamos manejando. ¿Cómo determinar los límites del control de línea central? Le colocamos estimada a partir de los datos. Le damos a aceptar. Ok, una vez obteniendo esos datos, vamos a eliminar esta para dejar un orden de cómo lo estamos haciendo y nos vamos a la que ya teníamos. Pero pues ya enseñamos cómo es que se debe sacar este asistente, ¿no? Esto es más que nada, es un informe de resumen de gráfica X barra de R y de temperatura. Comentarios, aquí no tenemos ningún comentario porque la media del proceso es estable y ningún subgrupo está fuera del control de la gráfica X bar. Ahí estamos bien. ¿Es estable la medida del proceso? Claro que es estable, por eso aquí nos están dando un sí y tenemos un 0.0%. Aquí es más que nada para iniciar si tenemos algún subgrupo fuera de control, que como podrán ver no tenemos ningún subgrupo fuera de control. Igual aquí en los comentarios ya nos mencionó que están todos en orden y así que no hay ningún problema. Y aquí tenemos un informe de estabilidad, como lo menciona aquí, la misma barra. Tenemos los patrones en tendencia global, en cíclico, cambios rápidos, cambios graduales, oscilación, en mezcla y en fuera de control excesivo. Aquí un ejemplo nomás como menciona, en fuera de control excesivo, es decir, si los subgrupos están fuera de control, si más del 2% de todos los subgrupos están fuera de los límites de control, el número de subgrupos fuera de control es excesivo, los subgrupos fuera de control suele deberse a cambios rápidos, tendencias o ciclos en los datos, causas espaciales asociados con eventos inesperados como fallas del suministro de electricidad, autocorrelación, correlación entre puntos de los datos consecutivos. Usted puede detectar cambios rápidos, tendencias, ciclos y causas especiales en la gráfica. Aquí tenemos una tarjeta de informe que nos da unos datos. Por ejemplo, aquí nos da el verificar, el estado y la descripción. Estabilidad, cantidad de datos y datos correlacionados. Gráficas alternativas. Esta gráfica sirve para superar el control del proceso si un principal objetivo es explorar sus datos o comparar su proceso antes y después de un cambio. Utilice las gráficas de control disponible en análisis gráfico o las gráficas de control antes y después. Como podrán ver aquí tenemos en esta tarjeta de informe, tenemos más completo, nos da el estado y la descripción. Aquí tenemos el estado, los tenemos, la estabilidad la tenemos en buen estado, cantidad de datos en buen estado y datos de recaudación en buen estado. Si queremos tener un informe de resumen en el cual nos arroja la prueba de normalidad de Anderson-Darling, el A cuadrado, el valor P, aquí nos dan datos más completos, la media, desviación estándar,
la simetría, la cúrticis, el n, el mínimo, el primer cuartil, la mediana, tercer cuartil, máximo, y aquí nos da un intervalo de confianza del 95% para la media. También nos da un intervalo, son para la media de todos esos, y aquí tenemos el intervalo de confianza de la media y la mediana. Para obtener este informe de resumen de temperatura, lo que tenemos que hacer, nos vamos a estadísticas, estadísticas básicas, resumen gráfico. Aquí lo tenemos, pero siempre en variables vamos a colocar lo que viene siendo la temperatura. Por variable lo dejamos opcional, lo dejamos así. Y aquí le podemos cambiar el nivel de confianza, pero siempre lo dejamos al 95%. Y le damos a aceptar y ya nos arroja nuestro resumen. Vamos a eliminarla porque ya la tenemos acá. Aquí si queremos un informe de Capability Seeds Pack del proceso para la temperatura, voy a explicar cómo se hace y ahorita explico un poquito más sobre ello. Nos vamos a estadísticas, herramientas de calidad. Buscamos donde diga Capability Seeds Pack. Tenemos normal, entre y dentro, y no normal, lo vamos a hacer en normal. Igual aquí, columna individual, la que estamos trabajando, temperatura, el tamaño del subgrupo es el que tenemos el día. Subgrupos en las filas D, ese no lo colocamos, es ubicación inferior y es ubicación superior. Eso lo tomé con ejemplo del profesor. Lo dejé de 20 a 24 y le damos aceptar. Y nos arroja nuestro informe de Capability Six Pack del proceso para la temperatura. Ok. Aquí podrán ver, nos coloca la gráfica barra, la media de la muestra, el rango de la muestra. Nos da un histograma de capacidad, que es como un informe de resumen. Como podrán ver, es la misma gráfica. Vamos a eliminar lo que ya tenemos. Es la misma gráfica, el histograma de capacidad que tenemos a largo plazo y a corto plazo, la descendencia que hay entre ellas y la distancia en la que se encuentra. Tenemos una gráfica de probabilidad normal, una gráfica de capacidad, largo plazo, corto plazo y especificaciones. Aquí tenemos los valores de sus últimos 25 subgrupos y como podrán ver no hay ninguna incongruencia y se encuentra todos bien. La expresión del real del proceso es representante por Six Sigma. Eso es el primer ejemplo. Y vamos al segundo. Pues yo saqué todo pues para que fuera más congruente y más completo y se entendiera mejor, ¿no? Saqué la gráfica que es barra, con el asistente, un informe de resumen de temperatura y el informe de Capability Six-Pack del proceso de temperatura. Este fue nuestro primer ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo número 2. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere iniciar si el nivel de succión, presión de vacío media en megapascales MPa de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR de los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó un nivel de succión de 6 máquinas de montaje. En el total se tomaron 750 datos. Ok, ese es el ejemplo número 2. Que lo tenemos, pero lo abrí directamente desde acá. ¿Sí este? Como podrán ver aquí ya teníamos unos detalles de nuestros grupos que se encuentran fuera de línea, en el cual nos la arroja en rojo. Aquí tenemos este.
este punto también que están fuera de control, que se encuentran en la línea central y una en la línea inferior. Aquí tenemos que se encuentra en la línea central. Tenemos estos dos puntos rojos, que es lo que le mencionaba, que son los datos que se encuentran incongruentes y se encuentran fuera de su línea. Pues como mencionaba, estadística, gráficas de control, X barra. Aquí igual, lo único que cambian son los subgrupos. En el subgrupo anterior eran 5, para que lo vean. En el subgrupo anterior eran 5, ahora son 6 subgrupos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí lo único que cambia pues, son los subgrupos, pero es el mismo procedimiento. Colocamos instrucción de operación de vacío de MPA, que lo tenemos, los subgrupos, la etiqueta y, importante, activar todas las pruebas, aceptar y aceptar. Y ya lo tenemos, y nos arroja y ya nos da todos los detalles junto con los subgrupos que tenemos fuera de su límite. Aquí tenemos el asistente que, como podrán ver aquí en comentarios, nos puso que la medida del proceso podía no ser estable. La medida no es estable. Dos subgrupos de 1.6 están fuera de control en la gráfica X barra. Ten en cuenta que la posibilidad de ver 0.7 de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Aquí ya tenemos un detalle con los subgrupos. El proceso puede ser estable, como menciona en el comentario, pero tenemos ese detalle con esos grupos. Aquí igual ya nos marcó que el 1.6, o ya no nos marcó que es 0.0, ya nos marcó 1.6, que ya tenemos un detalle con los subgrupos. Ya ven, como podrán ver, aquí ya nos arrojó el estado bien. Aquí ya tenemos una estabilidad diferente, que la variación del proceso es estable. No hay sube fuera de control en la gráfica XR. Sin embargo, la medida del proceso pudiera ser no ser estable. Dos grupos del 1.6 están fuera del control en la gráfica X barra. Hay posibilidad de que vea 0.7 subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Debe investigar los subgrupos fuera de control y omitir los cálculos aquellos con causas especiales. Ahí ya tenemos ese detalle. La X barra, que en la media es donde están fuera de control, que es donde tenemos que buscar ese problema, llevarlo a cabo y mejorarlo. Un informe de resumen con todo lo que se mencionó en otro. Y el informe Capability Pack del proceso de evaluación. Y como podrán ver, aquí nos marca el punto de la medida de la muestra, que es el que estamos teniendo esa falla. Aquí tenemos, vamos a las gráficas de control para variables XS. Pueden utilizar gráficas X barra S cuando el tamaño de su grupo es de 9 o más. Si el tamaño de su grupo es 8 o menos, utiliza la gráfica XR. Una gráfica XS grafica la media del proceso gráfica X y la desviación estándar del proceso gráfica S a lo largo del tiempo para datos de variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar gráficas XS para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión de sanguínea de pacientes en un hospital de largo tiempo. Aquí tenemos el primer ejemplo. Este no, porque es el video del que pone ejemplo el profesor. Aquí tenemos el primer ejemplo. Una empresa produce tarjetas electrónicas que requiere analizar si la temperatura de soldadura de la máquina y la impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales brindan 50 días consecutivos en las cuales se tomó una temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se toman 150 lecturas. Y como para ver, tenemos 25 subgrupos. Y como mencionaba, como una gráfica de barras XS es de 9 a ser de 9 mayor. ¿Ok? Y tenemos ya el trabajo hecho.
Nos vamos a los de acá. Es este. Aquí ya lo tenemos hecho. Igual, pues, es el mismo proceso. Nada más la que cambia son los subgrupos. Como podrán ver, aquí ya tenemos los 25 subgrupos. Aquí están los 25 subgrupos en el primer día con su temperatura. Número 2 otros 25 subgrupos y así sucesivamente. Nos vamos a estadísticas para obtener la gráfica X barra de temperatura, gráficas de control, gráficas variables para subgrupos. Nos vamos a X barra en S porque es el problema que estamos buscando, porque los subgrupos son mayores. Colocamos la temperatura y aquí colocamos los 25 subgrupos, que es donde el día que las máquinas, ¿no? Etiquetas para tener un título en la gráfica, opciones de barra, recuerden activar todas las pruebas, ya están activadas, y aceptar, y ya nos ya tenemos hecha. El asistente, damos asistente, gráficas de control, buscamos en línea el tamaño de subgrupos, tamaño de subgrupo mayor que 8, entonces seleccionamos gráfica X barra S, temperatura, 25 subgrupos, estimar a partir de los datos, y aceptar, y nos la arroja. Ya lo tenemos, no para que sepan cómo se hace, pero aquí está hecho. Y tenemos los comentarios. La media del proceso pudiera no ser estable. Un subgrupo 2.0 está fuera de control. En la gráfica que es barra, tenga en cuenta la posibilidad de ver 0.7 subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. En comentario nos arroja que tenemos un subgrupo fuera de la media del proceso pudiera no ser estable. Aquí ya lo tenemos señalado. Es estable la media del proceso. Aquí tenemos entre un sí y un no. Tenemos un 2.0%. Informe de resumen. Es lo mismo, nos vamos a estadísticas, estadísticas básicas, resumen gráfico, temperatura y el 95%. Y nos arroja este, que es el informe de resumen, con todos los datos, división estándar, varianza, asimetría, mínimo, intervalo de confianza del 95%. Aquí tenemos el informe Capability Feedback, el proceso para temperatura. Eso recuerden que es en estadísticas, herramientas de calidad. Buscamos Capability Feedback, normal, temperatura, tamaño de subgrupos, inferior o superior 20, 24. Aceptar y nos la arroja. Aquí lo tenemos, el subgrupo que tenemos el detalle. Y listo. Siguiente ejemplo. Aquí es el mismo ejemplo como anterior, el cambian son los datos. Una empresa que procede a tarjetas electrónicas requiere saber si el nivel de succión de presión de vacío en megapascales MPa de bajo control. Realiza una gráfica de control que dice los siguientes datos, la cual representa 30 días consecutivos en los cuales se toma el nivel de succión de 25 máquinas de montaje. En total se toman 750. Aquí lo tenemos. Succión de vacío. Aquí le damos un poquito más a detalle. Igual, esos son los mismos datos. 25, activar las opciones de barra y aceptar y nos arroja este. Tenemos el informe, el que es más preciso para mí es el asistente, en el cual aquí nos menciona cómo se encuentra la media.
Aquí tenemos todo bien. Tenemos comentarios positivos. Ese está en la media superior. Tenemos un 0.001% que sí. Nuestro informe. Y listo. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias y que tengan un buen día.